Solo Roma llegó a completar el dominio de toda la península ibérica, una tierra sobre la que erigieron ciudades y acueductos, pero sobre todo calzadas y puentes para unirla y gobernarla bajo el nombre de Hispania, una de las más grandes y prósperas provincias del imperio. España está ya incoada en nuestra gran tradición grecolatina. Somos hijos de Roma. Más de 2200 años después, esa España ha celebrado su fiesta nacional el pasado jueves 12 de octubre, conmemorando los 525 años de la integración de los reinos de España en una misma monarquía, que será el germen de un Estado plural, que inicia entonces una proyección de lo español como no se había conocido, más allá de los límites europeos. Luego, ya cuando podemos hablar de España como una entidad conjunta, bueno, pues yo lo pondría después de la gran labor unitaria de los Reyes Católicos. La Fiesta Nacional de España se celebra con esta denominación desde hace 30 años, de acuerdo con la Ley 18/87 de 7 de octubre. Este año, por desgracia, se ha visto ensombrecida por el trágico accidente de un reactor de las Fuerzas Armadas que se precipitaba poco antes de alcanzar su base, en Los Llanos, Albacete, cuando regresaba de participar en la exhibición aérea del desfile. Borja Ibar, el capitán que lo pilotaba, fallecía en el acto, dejando viuda y un bebé de 4 meses. Una pérdida irreparable para todos los españoles, en un momento en el que crece el deseo de reflexionar sobre la propia identidad. Estamos viviendo una época mala para el sentimiento de España. Yo pienso que tenemos que afirmar nuestra nación en la razón, pero también en el sentimiento de España. En días como ahora, un orgullo. Y más ver tanta gente por aquí, tantas banderas, y uno se siente orgulloso. Ser español es un sentimiento. Más que de sentirse español, hablaría de saberse español, que es lo que nos pasa a todos. Es decir, no, uno siente un dolor o sientes una alegría, pero normalmente respecto al patriotismo, la verdad es que sabes que eres español y sabes, como en cualquier otro grupo humano, bueno, pues que digamos, a todos nos toca favorecer a los que están cerca de nosotros y sentirnos más próximos, más solidarios con ellos, ¿no? Los medievales hablaban del ordo amoris, ¿no? Es decir, que todos que efectivamente sí, los seres humanos tenemos un cierto deber abstracto de amor a la humanidad, pero luego hay un amor, un orden de amores que hace que los más próximos tengan más derecho a ellos. Me parece normal que tengamos, es normal en el género humano tener cierta empatía por la gente que vive alrededor tuyo. Me parece un hecho muy natural, no me parece una cosa que sea artificial ni extraña, lo veo muy normal. Yo creo que por eso es un orgullo ser español, porque cuando todos hemos tirado hacia adelante se ve el potencial que tiene España y se ve en nuestra historia. Yo creo que la patria hay que vivirla también desde la infancia. Y si Rilke, el gran poeta, dijo que mi patria es mi infancia, teníamos que sacar algunas conclusiones de, efectivamente, enseñarles que vivimos en un país libre y demócrata y enseñarles los grandes valores de la libertad, que también han sido muy empujados desde España y desde la historia de España, pero al mismo tiempo transmitirles esa emoción de vivir en un país hermoso, con un paisanaje también hermoso y, como he dicho antes, con ese idioma bellísimo y con esa tradición cultural tan enorme. A diferencia de algunas, o de buena parte del resto de las identidades nacionales, la nuestra ha sido una realidad nacional, una identidad nacional en conflicto y que ha tenido que construirse continuamente. A mí eso me parece una gran riqueza. El problema es que lo que estamos viviendo ahora es otra cosa, es el abandono. He venido aquí porque llevamos 40 años de vivir como queremos y entonces lo que no puede ser es que ahora vaya todo el mundo contra la Constitución. Pero yo digo que es sinuoso, es una curva sinuosa. Pues unas veces lo nacional está por delante y otras veces está lo local por delante. Y en esta semana está claro que ha vuelto a renacer lo nacional en España sin que se lo haya propuesto el gobierno ni nadie, vamos. Quiero decir que es
no creo que ahí deliberadamente alguien se haya propuesto que esta semana, a partir de ahora, nos vamos a identificar con los símbolos nacionales, no. Esto es algo espontáneo. ¿A qué se debe? Pues a que lo llevamos dentro, después de todo, ¿no? Tenemos suerte de ser españoles pues por un legado cultural muy amplio y muy grande, de vivir en un país democrático, que no todos los países tienen la suerte de tener ese privilegio y esas libertades que tenemos aquí en España. Me siento orgullosa de tener un país que es una democracia constitucional, donde todos podemos opinar y decidir, y es algo que ni mis padres ni mis abuelos han tenido, y yo lo valoro muchísimo tanto para mí como para mi hijo. El español tiene que sentirse orgulloso de pertenecer a un país que defiende la igualdad y la libertad, que tiene claro dónde están los derechos del individuo frente a las posibles injerencias de los derechos del Estado. Se tiene que sentir orgulloso el español de que, sobre todo mi generación, de que ha obedecido a un esfuerzo que hemos hecho a partir de la muerte de Franco. Nos podemos sentir orgullosos porque en un momento determinado fuimos también un poco el orgullo del mundo cuando hicimos una transición desde un régimen dictatorial a un régimen de libertades. Uno no se enorgullece de ser español como si fuera un toque divino que ha caído de los cielos. Uno se enorgullece de que en nuestro país, a pesar de una historia muy movida y a pesar de haber tenido grandes dictaduras y guerras civiles, etcétera, durante mucho tiempo, llevamos casi medio siglo, viviendo en un país democrático, en un país próspero, en un país que tiene unos servicios sociales mejores que en casi todos los lugares de Europa. El sentimiento nacional es muy curioso porque no solo te identificas con los actuales, con los contemporáneos, sino con los del pasado. Y hace que yo que sé, el Cid Campeador o la Pasionaria, o yo que sé, personajes del pasado sean parte de tus vivencias, ¿no? Eso es maravilloso, esa es la idea de nación. Por eso creo el independentismo en España en este momento, pues sí, se puede sostener, pero siempre será un localismo, porque en la historia es muy difícil separar a los catalanes o a los gallegos del resto de los españoles. Es que para empezar nos hemos casado entre nosotros, hemos tenido hijos comunes, hemos viajado, hemos padecido los mismos desastres. La generación de nuestros padres tuvieron que pasar la atrocidad de posiblemente la guerra civil más cruel que haya sufrido Europa en el siglo XX como guerra civil. La de los de mi edad, los que tenemos 60 y muchos, hemos tenido que atravesar una cosa negra de narices que se llama la clandestinidad o al menos para una parte de ellos, y la lucha contra una dictadura y la contaminación que eso te supone, porque notablemente si tú luchas contra una dictadura cuyos símbolos son la identificación con los arquetipos de la nación, lo primero de lo que tienes que liberarte después de la desaparición de la dictadura es de esa identificación entre dictadura y nación, y eso es difícil. La bandera española la trajo Carlos III para la Armada, no de bandera nacional, sino para la Armada, porque era la bandera del Reino de Aragón, que a su vez se tomó por una decisión pragmática, porque el rojo y el amarillo se distinguen muy bien en el mar. Y en cambio la bandera blanca que tenía España en ese momento, durante el siglo de oro, y la conquista americana se hace con la bandera blanca, con la Cruz de San Andrés. Eso en el mar se distingue muy mal. O sea, aquí está la explicación. Por eso Carlos III la puso en la flota, en la Armada. Y ya con Isabel II y Amadeo ya se pone como bandera nacional. Pero no es una bandera de Franco, esa es otra. Ese es el localismo otra vez. Que no es una bandera de Franco. Franco no tiene nada que ver. Es más, a Franco eso de España, aunque parezca mentira, no le gustaba mucho. Él prefería Estado español. Eso que ahora, en lugar de España, dicen los nacionalistas el Estado español, para no decir España, eso fue de Franco. Los primeros sellos de Franco no pone España, pone Estado español. El único ciudadano europeo que cuando dice que es español, lo dice con un sentido hondísimamente trágico. Y que incluso cuando se afirma en esa condición, se afirma desde una desgarradura.
se quiebra el sentimiento. Se quiebra el sentimiento porque durante estos 30 años nadie ha cantado las baladas de la nación. Hay un escritor del siglo XVIII que decía: «Haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la nación». Pero ¿quién ha cantado en estos 30 años las baladas de la nación española? Hemos oído las baladas de la nación catalana, de la nación vasca, que siempre han sido jaleadas también por la izquierda y no permiten a veces que las baladas de España se canten y se oigan. Eres, oh España, madre feliz de príncipes y pueblos, la más hermosa de las tierras, desde Occidente hasta la India, fecunda y gloriosa. Son versos del Cántico a la Nación de los Godos, recogida por Isidoro de Sevilla hace 13 siglos. Lope de Vega, 1000 años después, en su obra La Dragontea, se lamentaba. Oh España, cuántos hechos, cuántas hazañas importantes, pues si tienes quien las haga, ¿por qué no tienes quien las diga?